madre de mucha gente, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Con un solo hijo, ¿no? Lo normal es que le hubiera dado 20 hijos, y con los 20 o 12 por lo menos, para formar 12 tribus, ¿no? Eso se lo dio a Jacob. Pero a él, o sea, a Abraham, solo le dio un hijo, Isaac. Y de ahí viene todo. Y de verdad, tenemos que recabar en eso porque es fuerte, ¿no? Es que un hijo nada más le dio, Isaac, para, para darle toda esa descendencia que le dio luego, como las estrellas, que son la iglesia, ¿verdad? Como la arena del mar o como el polvo. Y vemos que hay varias mujeres en la Biblia, varias mujeres que pasaron por lo mismo. Por ejemplo, el caso de Ana, ya ustedes conocen, el caso de Ana que también tuvo problemas a la hora de, no tenía hijos, era estéril, era una iglesia estéril también, ¿verdad? Pero que sea estéril no es problema, no tenemos nosotros que preocuparnos tanto si una iglesia es estéril, porque si es estéril es porque Dios tiene que abrir esa matriz, es porque tiene un propósito, ¿verdad? Porque muchas veces las que no eran del propósito solían tener muchos hijos, solían tener hijos a montones, pero ¿cómo eran los hijos? No valían luego. Sí, eso. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque los ojos se llenan con la cantidad, ¿no? Uno quiere ver, ¿no? Y yo también la quiero ver, pero la quiero ver de calidad, la quiero ver de hijo. Y entonces hay una voz que me dice, entonces ten paciencia. Amén. Porque como no tenga paciencia, si quiero llenarlo ya, todo, entonces lo llenaré, pero no será en los hijos del propósito. Es más, yo creo que si nosotros estamos en la oración, estamos en la palabra, dice que en la iglesia primitiva, la primera iglesia, dice que el Señor añadía los que habían de ser salvos. Cada día Él los añadía, los traía el Señor. Ellos se dedicaban a la oración, a la palabra, a reunirse para orar. Dice que Dios añadía los que habían de ser salvos. Tremendo, ¿no? O sea, cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Así que, otro caso, por ejemplo, el caso de Elizabeth. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, otra mujer estéril. Pero mire qué propósito tenía ella. Tener nada menos que a Juan el Bautista, el hombre que iba a preparar el camino del Señor. Nada menos que del Salvador de la tierra, del planeta, del mundo. Él iba a abrirle el camino, iba a allanar y preparar el camino para que él pudiera empezar su ministerio, Jesús, ¿verdad? Otro caso que tenemos es la mujer, la madre de Sansón, otra mujer estéril. Tampoco tenía hijos. Mira el hijo que le dio Dios luego, a Sansón, ¿verdad? No vamos a entrar en los pormenores de Sansón ni en los pormenores de Juan el Bautista, pero el plan de Dios era que fueran grandes hombres con unos grandes llamados y con grandes, ¿verdad? Con grandes de parte de Dios. El hijo de Ana, Samuel, imagínense, qué hombre, ¿no? También, luego también la mujer de la esposa de Urías, mujer de David, porque siempre el Señor cuando habla en la Biblia dice la mujer de Urías, nunca dice la mujer de David, porque claro, es que realmente era la esposa de Urías. Ahí fue una cosa que se hizo mal, ¿no? Entonces el Señor, para darle honor a Urías, predice la esposa de Urías. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Se llamaba ella Betsabé, la madre de Salomón, ¿verdad? Ella no era estéril, pero el primer hijo se lo quitó el Señor, porque claro, había sido concebido totalmente en pecado, en adulterio. Y claro, Dios con un hombre como David o con un hombre como Salomón, como un hombre importante para Dios, Dios es más estricto todavía. No le podía dejar eso pasar Dios a David y salir de rosita.
siendo lo que iba a ser el rey más próspero que tuvo nunca Israel. No, si cometiste algo, vas a ser corregido. Y Dios lo corrigió. Y el niño se murió y no se salvó. Qué tremendo, ¿no? Se caen muchos hombres y mujeres de Dios. Pero vamos a ver esta noche, la mujer siempre, he dado casos de mujeres, porque la mujer es figura de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver una esta noche, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo de más, aunque tiempo tenemos, pero vamos a ver la vida de Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, para lo cual nos vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas 1, 5, 14, del 5 al 14. Yo lo tengo ya aquí, pero vamos, si lo quieren poner ahí, yo lo voy a leer de aquí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Sacerdote era de los últimos sacerdotes que quedaban de ese tiempo que estuvo Dios sin hablar, de 400 años. Era un sacerdote de ese tramo final, ¿no? Donde antes de la venida de Cristo, y eso, cuando ya el Señor, entonces era un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que Zacarías se llamaba, el sacerdote, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que eran los dos levitas prácticamente. Los dos eran levitas, tanto ella como él. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos. Ahí vemos ya el problema, no tenían hijos. Porque Elizabeth, figura de iglesia, figura de mujer, la mujer, figura de iglesia, era estéril, ¿verdad? Y ambos eran ya también, como le pasaba a Abraham con Sara, de edad avanzada. O sea que fíjense el Señor cómo hace las cosas. Hace las cosas de la manera más, a veces, más loca para nuestra mentalidad que podemos imaginar, ¿no? Porque ¿por qué no lo hizo más joven? Lo tuvo que hacer cuando ya eran de edad avanzada. El Señor sabe por qué, ¿verdad? Él lo hace todo siempre con un sentido. No es un Dios caprichoso, como los dioses de los griegos, que eran dioses caprichosos. ¿Usted ha leído algo sobre la mitología griega? ¿Cómo eran los dioses de Grecia? Eran dioses caprichosos. Ahora se dedicaban a fastidiar a uno, lo fastidiaban. Ahora le caía bien otro, le favorecían, ¿verdad? Eso eran los dioses griegos. Cronos era un dios, era el dios del tiempo, ¿verdad? Y era un dios muy malo. Bueno, ya sabemos que el tiempo crono a veces es muy malo, porque va en contra, ¿verdad? Uy, que no llego, que hay que pagar, Pasa el tiempo rápido, ¿no? Y va siempre pasando, ese no para nunca, no para. Pues Crono era un dios caprichoso, un dios que fastidiaba a la gente, ¿verdad? Tremendo, pero era el dios del tiempo, por eso utilizaban la palabra crono para el tiempo cronológico, el tiempo de la tierra, ¿no? Así que de edad avanzada eran ya Elizabeth y su marido, el sacerdote Zacarías. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. O sea que ellos, digamos que hacían como unos turnos y echaban a suerte. Uy, te tocó. Pues tú hoy vas a llevar el incensario y vas a orar, ¿no? Porque el incienso son las oraciones, ¿verdad? Le tocó a él eso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, ¿verdad? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, él estaba en el lugar santo, donde está el altar del incienso, está dentro, ¿verdad? Que tiene unos utensilios, tiene una serie de cucharas, cosas para echar, unas tijeras para coger el incienso, toda una serie de utensilios. Ahí estaba él. Y ahí se le presenta al ángel, pero ahí no lo ve la gente de afuera. El ángel lo ve él nada más, porque él estaba dentro y la gente estaba afuera, ¿verdad? Así que fíjese la historia, cómo se presenta.
Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mire todo lo que le dice el ángel a Zacarías, ¿no? Allí en el lugar santo precisamente, ¿no? El ángel le habla en código, le dice: será lleno del Espíritu, con mayúscula, ¿verdad? Lucas 1:15, 17, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Eso le dice el ángel ya. Pero dice: aún desde el vientre de su madre. Imaginaros el llamado que tenía Juan. Desde el vientre ya fue lleno del Espíritu Santo. No era un cualquiera. No se dan casos como ese, ¿eh? El mismo Jesús, él recibió el Espíritu Santo ya a los 30 años, cuando inicia su ministerio, cuando se le aparece en forma de paloma. Justo ahí inicia, a partir de ahí, su ministerio. Ya tenía 30 años. Pero este hombre, desde el vientre de su madre, ya fue lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? E irá delante de él con espíritu, dice, con el espíritu con minúsculas y el poder de Elías. Claro, esto da para mucho, porque la gente puede pensar, bueno, el espíritu, minúscula, el espíritu de Elías, pero no había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitaba el espíritu de Elías? Y el poder de Elías, dice también. ¡Wow! Porque estas cosas las leemos y como que no le damos importancia, como no las entendemos, las pasamos de largo. Pero ahí están. Y si están ahí, están por algo. Estas las hemos leído muchas veces. Y decimos, bueno, esto está mal traducido o algo, ¿no? Siempre buscamos una excusa. Pero fíjese lo que dice, ¿eh? El espíritu y el poder de Elías. No dice el espíritu y el poder de Dios. Dice el espíritu y el poder de Elías. Esa era la unción que iba a estar sobre su vida. El espíritu de Elías es el espíritu de la paternidad. ¿Y el poder en qué se basaba el poder de Elías? ¿Saben en qué se basaba? A ver si alguien me lo dice. Sí, ¿en qué se basaba su poder? No, pero ¿en qué se basaba el poder de Elías? Porque ahí da un concepto muy claro. Ahí dice el espíritu y el poder de Elías, las dos cosas. Esos dos ingredientes estaban en Elías. ¿Qué es el poder? El poder de Elías. Porque tiene que ser el poder de Dios. ¿Sabe cuál era el poder de Elías? El poder de Elías era su fe. Ese era el poder que tenía. Que él decía que no llueva en 3 años y no llovía. Ese era el poder de Elías. La fe que tenía ese hombre. Es una fe descomunal. No es la fe nuestra siquiera, no. Ya nos gustaría parecernos a Elías. El poder estaba ahí. Él tenía la unción de Dios. Él tenía el llamado de Dios, la unción. Pero el poder estaba en la fe. Y el espíritu de la paternidad estaban en él. Porque son las dos cosas que él barajó todo el tiempo. Cuando iba enseñando a Eliseo y cuando iba haciendo que no lloviera sobre la tierra en 3 años, y llovió cuando él lo dijo de nuevo. Y Dios lo respaldó completamente. O sea que fíjense el respaldo que Dios puede dar a nuestra fe. El respaldo tan grande que Dios puede dar a un hombre y una mujer que tenga fe. Que crea realmente lo que dice. Que se lo crea. Que crea lo que se declara. Ahí está el poder, amados. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar
al Señor su pueblo, un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿ves cómo es la paternidad? La paternidad es el espíritu de Elías. Es el espíritu de paternidad. Y además, y el poder en su fe. Era un hombre de una fe tremenda. Tremenda. Ya el padre, cuando él decía una palabra, el padre la ejecutaba. Ahí no había, eso no se da todos los días. ¿Me entiendes? Entonces, Dios le tuvo que mandar a nada más y nada menos que a Juan el Bautista, el hombre que iba a abrir el camino del Señor, un espíritu como ese, ¿no? Nada más y nada menos, el de Elías. Dice que mientras estuviera en el vientre había que impartirle un espíritu, el de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? De la paternidad, que es el que iba a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, que es la última palabra que dio el profeta Malaquías, ¿verdad? El profeta Malaquías da esa misma palabra y Zacarías era un sacerdote de esos, o sea, continuaba esa obra, ¿verdad? Era lo último que se había escrito. Luego pasaron un montón de años, ¿verdad? Hasta que ya llegó Zacarías, pero era del grupo de los últimos tiempos, esos 400 años que estuvo Dios sin hablar. No es que Dios no hablara, es que Dios no quería hablar, porque lo que había abajo no le agradaba. Entonces Dios se queda en silencio muchas veces. Hay silencios de Dios. Hay momentos en los cuales parece como que Dios no te habla. Hay silencio. No significa que no esté pendiente de ti. Siempre está pendiente de ti. Es más, si ve que te vas a precipitar, te agarra para que no te caigas, porque Dios es bueno. Pero hay momentos de silencio. Así que su función era tener un espíritu de paternidad muy, muy fuerte en su vida. Pero por eso el ángel le dice eso. El ángel le quería marcar a él unas pautas, quería enseñarle. El ángel quería enseñarle que ese el espíritu de Elías era el espíritu de la paternidad, que su función era tener un espíritu de paternidad muy fuerte en su vida. Pero el tema es que no lo hubo. Juan debió ser impartido desde el vientre. Pero el padre sabe que se quedó mudo, ¿no? Sabe la historia, ¿no? Está en Lucas 1, 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Fíjese lo que tiene que hacer el ángel por la actitud que tenía Zacarías. O sea, hay cosas que para Dios son muy serias, ¿no? Imagínese, usted puede quedar sorprendido, temeroso si se le presenta un ángel, pero si se le presenta un ángel como Gabriel, que es un arcángel de Dios, que está delante de Dios, ahí la presencia siempre de Dios, ahí delante. Si ese viene a usted, ¿te va a dudar? ¿Te va a poner en duda esa palabra? Usted le va a preguntar al ángel cómo ocurrirá, qué va a ocurrir, cómo será esto. Entonces dijo: es mejor callarlo, porque como hable, el pobre niño va a escuchar el mensaje equivocado. Porque usted sabe que los niños escuchan desde el vientre, ¿no? Los niños escuchan si se pelean los padres, si discuten, si se aman, si hay problemas, si alguien chilla. Todo eso lo escuchan ellos. Es que lo escuchan. Entonces, dice el apóstol que en esos 9 meses se debe de gestar el llamado de una persona. 9 meses se gesta el llamado. No quiere decir que ahora tiene que un proceso de crecimiento, ¿verdad? Porque un niño nace y tiene que luego, es un bebé, pero se gesta en 9 meses el llamado de una persona. Por eso, en 3 años y medio debería estar una persona ya lista para emprender, para buscar esposa, para buscar una iglesia, ¿verdad? Pero en 9 meses se gesta el llamado. 9 meses fue lo que tuvo Juan, como todo ser humano, ¿verdad?
tenía que estar en el vientre de su madre. Así que tuvo que quedarse mudo, lo dejó el ángel mudo, para no echar a arruinar el plan de Dios. Porque un hombre que se le presenta el arcángel Gabriel, no un ángel cualquiera, el arcángel Gabriel, un general de Dios, uno de los máximos, porque arcángeles no hay muchos, está el arcángel Gabriel, está el arcángel Miguel, no sé si hay alguno más que se pueda conocer. Ya, pero Rafael lo vamos a dejar por hoy. Vamos a hablar de Gabriel y vamos a hablar de Miguel, dos arcángeles. Sí, hay un libro de Judith que no está reconocido en el canon, pero no es malo el libro, se puede leer, pero no está reconocido como otros libros, Macabeos, Judith. No llegan a ser apócrifos, son libros de escritura, ¿verdad? Pero que no tienen, como le diría yo, una consistencia espiritual y profética. Y cuando la iglesia se reúne en los tiempos antiguos, hace de esto ya pues 1000 y pico de años, 1900 años, creo que fue a los 100 años de la iglesia más o menos, cuando se reúne en lo que llaman el canon y deciden cuáles son los libros. Y ahí estudiaron, se reunieron meses y meses todos los hombres de Dios, y ahí decidieron cuáles eran los libros que realmente eran fuertes, con una consistencia espiritual, profética, ¿verdad? Porque los otros son más bien libros históricos, donde cuentan historias. Esto pasó como libros de historia, no tenían esa consistencia espiritual que tienen. Y yo creo que lo hicieron bien, yo creo que Dios los guió, porque estos 66 libros es figura de los instrumentos que hay en el lugar santo. Yo creo que cuadra bastante bien, ¿no? Yo creo que no se equivocaron. Esos libros son buenos, los puedes leer, pero no tienen el poder, el pozo espiritual y profético que tienen los que fueron elegidos, ¿no? Están los libros, los Macabeos, Judith, el libro de la sabiduría, bien otros, ¿verdad? Y la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén los trae, que es una Biblia muy buena, la Biblia de Jerusalén, es una buena versión, y esa Biblia los trae. Por tanto, nada menos que el arcángel Gabriel se le presenta al hombre, ¿sabe? El mismo que luego vino a presentarse a María. O sea, que Dios no manda al arcángel Gabriel a cosas pequeñas, la manda a cosas muy importantes. Imagínense que el ángel Gabriel es también enviado por Dios para comunicarle a José de que iba a ser, de que su mujer lo que tenía era de Dios, de que no se preocupara, de que no la abandonara. Fue el ángel Gabriel. Y también el que le anuncia a María que iba a ser concebida por el Espíritu Santo. O sea, que era un ángel muy importante, importantísimo, y que no podía Zacarías dudar ni hacer preguntas, ¿no? Sino decir amén. Y entonces Dios dice, mira, mejor lo dejamos calladito hasta que el niño nazca. Y así fue. Le quitaron la voz, ya el hombre no podía hablar, todo era por señas, ¿no? Como esa que salen en la televisión. Pues diría que quiero comer, que quiero orar, si ponen las manos, ¿no? Bueno, un sacerdote de Dios, ¿no? Así que es figura, dice el apóstol, es figura de nosotros hoy, ya que lo único que se le pidió no lo llevó a cabo. O sea, lo único que le pidieron a Zacarías y no lo llevó a cabo, que era el impartir la paternidad a su hijo, ¿verdad? Pero no lo pudo llevar a cabo porque tuvo que ser enmudecido. Tan solo 2 de los discípulos de Juan siguieron a Jesús, tan solo 2. Igual que hoy es muy bajo el porcentaje también de ellos. También hoy, mire, qué curioso, estábamos hablando hoy de los poquitos, ¿no? También es el porcentaje de discípulos es pequeño hoy también, ¿no? De los que realmente se convierten en discípulos del Señor. Porque eso es un grado muy importante. Realmente sentirte tú
poder decir, yo soy discípulo del Señor. Por supuesto, en condición de hijo, en condición de primogénito, pero yo soy un discípulo, yo sigo al Señor. Yo voy pisando detrás de sus pisadas. Yo soy un discípulo, yo he sido enseñado por Él. Eso es muy grande. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Pablo se encontró a los discípulos de Juan en una ocasión y no habían recibido el Espíritu todavía, el Espíritu Santo. En Hechos 19, 2 y 3 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate. Tremendo, ¿no? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, se quedaron ahí en ese bautismo nada más, ¿verdad? Porque ahí estaba la carencia de Juan, de que como él no fue impartida en la paternidad, no fue impartida en su vida, luego le costó seguir al Señor. Por lo tanto, no impartió lo correcto a sus discípulos, le impartió el bautismo nada más, y se quedó en el bautismo, ¿verdad? El bautismo de agua. Zacarías al no sacrificar, no hablaba el idioma de Dios. ¿Y qué ocurre? Que cuando, en el caso de estos dos discípulos que nunca habían escuchado del Espíritu Santo, sino solamente del bautismo, ¿qué ocurre con esto? Pues que estaban retrasados. Porque imagínense, Pablo se los encuentra ya Pablo y todavía estaban en el bautismo. Imagínense, todavía estaban en el bautismo del agua. ¿No le suena a usted eso algo de hoy en día, de que hay gente que está todavía en el bautismo del agua nada más? Y ahí se quedaron. Wow. Tremendo, ¿no? Pablo que fue muchos años posterior, se encuentra a dos discípulos y dice, no, nosotros no hemos oído ni hablar del Espíritu Santo. Dios mío, y ya había venido el Espíritu Santo, y se quedaron ahí, retrasan los procesos. Así que tuvieron que hacerlo los ángeles porque Zacarías no sabía hablar. ¿Qué es no saber hablar? El otro día lo hablábamos con Ana. Ana no sabía tampoco hablar. No saber hablar es no hablar correctamente delante de Dios, de acuerdo al diseño y a la palabra. Eso es no saber hablar. Es que cuando usted habla sin fe, cuando usted habla negando lo que dice el diseño, cuando usted habla teniendo temores, dudando de la palabra del Señor, como le pasó a Zacarías. Él dudaba de los ángeles, porque él tenía que haber dicho, Señor, qué tremendo, gloria a Dios, ¿de verdad voy a tener un hijo? Me alegro, qué bendición más grande, Dios mío. Pero no lo creía, entonces no hablaba bien. Cuando dice que no hablamos bien, es porque no estamos hablando, declarando y confesando cosas buenas, correctas, de acuerdo a la palabra, sino confesamos cosas que no están en la palabra. Confesamos cosas como, pero bueno, Dios me va a suplir, pero hombre, yo tengo que trabajar, es que si yo no trabajo, es verdad, tenemos que trabajar, pero yo tengo que decir siempre, Dios es mi proveedor. Yo no tengo que hablarle a Dios del trabajo, ni tengo yo que decir eso. Por supuesto que tengo que trabajar, como todo. Eso fue Dios quien lo impuso. Pero uno tiene que creer en algo más allá del trabajo, que Dios es mi proveedor. Si yo no digo eso, entonces hablo mal. Estoy hablando mal y entonces Dios me va también a dejar callado si sigo hablando mal. Me va a callar. Entonces no, Ana hablaba mal. Ana, la madre de Samuel, también hablaba mal, porque ella decía, no sé cómo no puedo tener hijos, me muero, además ella tiene hijos y yo no, ella me molesta, no quiero ir con mi marido, prefiero quedarme en casa, estoy deprimida. Hablaba mal. Eso es hablar mal. No es tanto decir tacos, por supuesto, no digamos tacos, eso ya tiene que estar superado hace mucho tiempo. Pero hablar mal espiritualmente es eso. Y tenemos que tener cuidado de hablar bien, amados. De hablar bien. Hablar bien de acuerdo al espíritu, de acuerdo al diseño. Así que Zacarías no sabía hablar. Si bien era sumo sacerdote, oraba, incensaba, ¿verdad? Era un hombre que sabía su oficio, mas sin embargo no sacrificaba. En realidad el tema de esta función
suprema de los sacerdotes era sacrificar. Y Zacarías lo que hacía era incensar, es decir, orar y pedir. Qué tremendo, ¿no? O sea, él oraba y pedía, pero no sacrificaba. Por lo tanto, nuestro sacerdocio, si es así, deja mucho que desear. Él solo estaba pidiendo. Y mire, aún así Dios tuvo misericordia de él. Porque en una de esas oraciones, Dios se la contestó. El ángel vino a decirle, vengo a comunicarte, se lo voy a leer. Dice, respondiendo el ángel, dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. O sea, vino a decirle, mira, una oración que tú has hecho se te va a hacer realidad. Vas a tener un hijo, aún no importa la edad que tengas. Eso es lo que él había pedido, ¿no? Él había pedido por ese hijo, él y su esposa. Pero el hombre oraba, pedía, pero no sacrificaba. Y al no sacrificar, no hablaba el mismo idioma de Dios. Hola. Tenemos que hablar el mismo idioma de Dios. Tremendo, ¿no? Si no, estamos hablando otro idioma. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, incluido el que habla. Tenemos que hablar el idioma de Dios. Es que no podemos hablar otra cosa, amado. No podemos hablar otro idioma. No podemos. Ya sea que no veamos lo que estamos comentando, porque la fe no es lógica. No podemos, la fe y la lógica no van unidas. No pueden ir de la mano. Porque qué palabra tan tremenda cuando dice, diga el pobre rico soy. Y eso como, dígaselo usted eso a una persona del mundo, a ver lo que le dice. Usted va y le dice, usted es pobre, usted es rico. Diga que usted es rico, dígalo. Pero ¿cómo lo voy a decir? No me ve usted que soy pobre, no tengo dinero, no. Pero diga usted que es rico. Es una locura. Pero ese es el lenguaje de Dios. Diga el pobre rico soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Es usted débil? No se preocupe. Diga fuerte soy. Dígalo. Claro, créalo. Ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje de la fe. Por eso cuando Elías hablaba, Dios lo respaldaba. Ejecutaba lo que él pedía, Dios lo hacía. Y Dios no ponía en cuestión, Dios no decía, madre mía, Elías, ¿no te has pasado un poquillo 3 años sin lluvia? Es mucho, ¿no? No, Dios hacía lo que decía Elías. ¡Wow! Y no se ponía a cuestionar que 3 años sin llover. Hombre, pasa un poco, ¿no? Elías, no, Dios calladito. Lo que dijo Elías se cumplió. Y cuando dijo Elías que iba a llover, llovió. A los 3 años. 3 años sin lluvia, ¿eh? Imagínense con estas calores y todo eso sin lluvia. 3 años. No había lluvia sobre la tierra. 3 años y medio, ¿no? Qué curioso, ¿no? Figura de la tribulación, de los años de tribulación. Figura también de la preparación de un siervo. 3 años y medio. O sea, 3 años y medio es un tiempo muy, muy especial, ¿no? Muy específico, muy profético. Dice que hay un idioma que para Dios es fundamental. Y este idioma es el sacrificio. Cuando nos negamos a nosotros mismos y nos subimos al altar. ¿Qué es subirse al altar? Subirse al altar es cuando tenemos que sacrificar algo. No es solamente venir aquí a poner una ofrenda. No es subirse ahí a cantar. Subir al altar es sacrificar cuando Dios te pide algo. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham, a su hijo, ¿qué hizo él? Subió al altar a entregar lo que más quería. Qué duro, ¿no? Pero eso es lo que Dios le pidió. Y si Dios se lo pidió, es porque Dios sabía de que él iba a dar la talla. Y la dio. Y entonces Dios le dijo, no toques al niño. Y les dio un cordero para que lo matara en su lugar. Dios, el proveedor. Pero tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Y tenemos que creer cosas que nuestra mente nos va a decir, no puede ser. Eso no es lógico. No es normal. ¿Verdad? Tenemos que creerlo así.
Ese es el lenguaje de Dios. ¿Qué se oye por ahí? Sí, abre la puerta. Eduardo, abre la puerta. Se sienta ahí, a lo mejor hay un... Sí, una palomita o algo. No, pero Eduardo es... No. No, 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 no. Tremendo, ¿no? Vamos terminando. ¿Y qué? Bueno, sigamos. Hablar correctamente es hablar el idioma del sacrificio. Eso es hablar correctamente. Eso es. Dios, segundo. ¿Sí? Dios segundo. ¿Dios qué? Dios primero. Un pichoncito. Échelo ahí échelo al tejado. Sí, es como de una... Está herido, échelo al tejado, que ya los padres lo cuidarán. Sí, eso es un pájaro como si fuera un vencejo, una golondrina. Sí, ese no sabe. Póngalo ahí encima. ¿Por qué hablo mal? Pregunta, ¿por qué hablo mal? En el orden sacerdotal, antes del silencio de Dios de los 400 años, él no sacrificaba a este hombre. Él cogía el incensario, oraba, Señor, te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Y eso es lo que hacía, no sacrificaba. Usted sabe que hoy en día los judíos tampoco sacrifican, ¿eh? Hoy no sacrifican los judíos. Eso se tiene que restaurar. Esa es una de las señales escatológicas. Es un vencejo, una golondrina. Sí vuela, sí vuela. Pero se ha venido. Bueno, ahora lo echamos, no se preocupe. Cuando ya nos vayamos, lo ponemos ahí. Vuela. Lo que pasa es que los pichones se bajan del nido y no saben luego volver. Sí. Es una golondrina, un vencejo. Vale, vamos a terminar. Déjenlo, amado. Ya cuando terminemos el culto, ya lo vamos a poner ahí. Yo me encargo. Solamente él incensaba, ¿verdad? No daba, solo pedía. Cuando en realidad tenía que estar sacrificando, ¿no? Hemos dicho que el sacrificio hoy en día no se practica porque no está el templo. Cuando construyan el templo judío dice que se restaurará el sacrificio, porque está en Daniel y está también escrito en Jeremías y también está escrito en varios profetas, en Isaías creo que también, pero en Daniel más claro que ninguno. Es cuando se restaura de nuevo el sacrificio. Hoy en día los judíos no tienen el templo, no sacrifican, ¿verdad? Eso. Entonces ellos iban una vez al año y sacrificaban allí. Es como hacen, por ejemplo, los árabes, van un año a la Meca, una vez al año van a la Meca. Pues los judíos, si tuvieran el templo de Jerusalén, irían allí todos los años a sacrificar, una vez al año, porque eso es como está escrito en la Torá, ¿verdad? Pero eso no está hoy en día. Pero en aquellos tiempos sí estaba, y no lo hacían. Entraba al templo, incensaba, oraba, pedía, pero no sacrificaba. Cuando viene la respuesta de Dios, hay muchos que no saben dar. Son aquellos que solamente piden, preguntan, mas no dan y responden. El mal funcionamiento lo hizo errar en el momento más glorioso de su existencia. O sea, el momento más glorioso que tuvo Zacarías era cuando le anuncian de su hijo. Ese es el kairos más importante que él tuvo. Nada menos que ser el padre del que iba a preparar el camino del Señor. Cumplir el propósito para el cual nacimos. Lucas 1:18 dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Ve? La lógica le impedía ver. Y yo soy mayor y mi mujer son mayores. ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo veré yo que esto se va a cumplir? O se va a cumplir de una manera espiritual. No le entraba al hombre el que iba a tener un hijo de verdad. El día en que estaba bautizando a Juan, se peleaban por el propósito y justo ahí es que el padre pudo salir del enmudecimiento y comenzó a hablar
y declarar su nombre, su propósito, Juan, que significa la gracia. ¿Por qué dice que se estaban peleando por el propósito? Porque estaban discutiendo qué nombre le iban a poner. Y usted sabe que nombre es propósito. Entonces ellos discutían y entonces ahí recupera la voz. Le dice, no, un momento, se llamará Juan, porque el ángel me lo dijo. Ese es el nombre que se le va a poner. Y ahí le soltó el propósito, recuperó la voz y le soltó el propósito. ¿Verdad? Cuando ya el niño nació. Pero los 9 meses, callado, no pudo hablar. Solamente con el incensario y hablar, pero bajito, no se le escuchaba. Estaba el hombre sin voz. Así que un hombre necesita tener el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de un Padre. Esos dos ingredientes son necesarios. El Espíritu de Dios y el Espíritu de un Padre, con minúscula. Juan no tenía el de su padre, ya que su padre no le impartió durante esos 9 meses de gestación. Tiempo, por otro lado, que es el proceso de gestación del llamado de un hombre. O sea que un hombre, cuando conoce a Cristo, en los próximos 9 meses se le tiene que manifestar el llamado ya. Es el tiempo, porque es un tiempo de Dios. 9 meses. Se le tiene que manifestar el llamado. Pero luego tiene que crecer, tiene que, ¿me entiendes? Nace Jesús, empieza su ministerio a los 30 años. Pero Jesús ya tenía el llamado, ya lo traía. Ya fue enviado con el llamado, ¿no? Pero hoy sucede igual, debemos tener el espíritu correcto para que Dios no nos enmudezca y que en vez de encontrarnos a la gente, con la gente se produzca todo lo contrario, un alejamiento. O sea que si nosotros no hablamos lo correcto, tal vez Dios nos enmudezca o tal vez nos aleje de la gente, porque arruinamos la obra de Dios. Y por más que queremos traer gente o invitar, parece como que se nos alejan. Entonces eso tenemos que examinarlo para que podamos hablar correctamente y Dios nos permita llegar a la gente, ¿verdad? Se produjo en Zacarías una pausa en la impartición de Juan, que era de Dios, debido a que se convirtió en un estorbo en el proceso de formación de su hijo. Como fue un estorbo, tuvo que haber un tiempo de pausa, callado, porque lo que le iba a impartir al hijo no era bueno, no era correcto. Y entonces Dios lo puenteó, ¿verdad? Le quedó, no pudo hablar en ese tiempo, ¿verdad? Era Dios el que lo hizo, ¿verdad? Si Dios nos saca de la escena es porque somos un estorbo para el plan de Dios. Así que, amados, no es nuestro caso, ¿verdad? Amén, ¿verdad que no? Dios nos quiere usar, amados, pero es bueno que recapacitemos en esta palabra para ver lo que podemos ajustar y cambiar en nuestra vida y podamos realmente llegar a la gente y traerlas al reino, ¿verdad? Para que no seamos estorbos en los planes del Señor. Amén, pónganse de pie. Gloria a Dios. Y aquí vamos hasta aquí la palabra del Señor esta noche. Pónganme un poquito de alabanza. Vamos a estar orando por las ofrendas, por los diezmos. Sí, papá, te damos gracias por esta palabra maravillosa en el libro de Lucas. Señor, queremos en esta noche no solamente pedirte, Señor, no solamente orar, sino sacrificar, Señor. Queremos ser hombres y mujeres sacerdotes, queremos ser, Dios